Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, aquí estáis viendo un fondo para terrario. Bueno, varios fondos súper grandes. Todos estos son desérticos. Para que veáis, fondos para terrario. Mirad este, qué pasada. Falta todavía, pues bueno, al final el cliente tiene que tematizarlo todo bien. Pero mirad lo que entregamos, qué base entregamos. A mí la verdad que este me parece espectacular. Tiene aquí a ras de suelo para que se metan los reptiles. Si tienen que hacer brumación, aquí tienen cuevas, otras repisas, bueno, un montón de repisas, de salientes, mejor dicho, diferentes desiertos, diferentes tonalidades. Mirar ese tiene ahí hecha como si fuera el atardecer, si lo veis de cerca. Y bueno, todo lo que son las tonalidades, un poco como es el desierto de aquí. Son diferentes tonalidades, he cogido desiertos de diferentes sitios y les he dado las tonalidades y más o menos el fondo rocoso que hay en cada uno. Mirad este, a lo mejor se ve demasiado amarillo, pero no es tan amarillo. Es todo con cuevas. La pared, como veis, a ras de suelo y bueno, el suelo todo, también con laterales para dar profundidad a lo que son los terrarios. No sé qué os parecen. Nada, era solo un vídeo cortito para que veáis fondos para terrarios, pero la verdad que para ponerlos en baterías o en terrarios, pues quedan espectaculares. Son de metro por 50 y será una profundidad de 80. El cliente tiene 80 centímetros. A partir de aquí, esto mide unos 30 centímetros de ancho. Tiene todavía medio metro, porque son terrarios muy grandes, es para una colección privada, y tendrá medio metro pues para tematizarlo todo y juntarlo, digamos fusionarlo con lo que hemos hecho de fondo. Bueno, aquí tenéis ideas. Si os veis capaces de hacer algo así o mejorarlo, no sé, cada uno tendrá su manera de hacerlo. Y si no, ya sabéis, en fondos para terrarios solo enviamos a toda España, pues los tenéis. Hacemos cualquier cosa. Pueden ser tanto con laterales, incluso laterales completos de los terrarios. Pero ahora estamos trabajando el tema de estos laterales, que la verdad que al no ser tan grandes, pues bueno, dan la profundidad y dejan ver a través del cristal si lo tienes en un lateral. Me parece muy interesante. Y luego el suelo, como veis, pues bueno, todo como roto, tematizando como si fuera una piedra. Este aquí se ve muy amarillo, no es así de amarillo, pero bueno, de todas maneras me gusta. Un amarillo así verdoso. Y mirad las rocas. Mirad esto. Esto está aquí, claro, aquí visto, pues en la terraza no queda como en un terrario, pero esto puesto en un terrario, imaginaos esto en un terrario, por ejemplo para pogones, para geckos, es espectacular. Tenemos que hacer para la misma persona, que es una colección privada, vamos a hacer unos tropicales que si puedo los grabo y los meto también en este vídeo. A ver si puedo grabarlos, los puedo subir aquí y seguimos haciendo el vídeo. Si no, pues serían estos los que estáis viendo ahora. Vamos a ello. Bueno, pues estamos otra vez por aquí. Han pasado unos bastantes días, la verdad. Tenemos aquí casi acabados los proyectos. Todavía queda naturalizarlos un poco, pero bueno, aquí os voy a enseñar un poquito para que veáis esto. Este digamos que es un bosque más de interior, como veis. El tema de piedras y todo es bueno, está basado más en un bosque de interior con cortezas, para que vayáis viendo las diferencias. Este ya es un bosque, digamos, más húmedo. ¿No veis el tema de musgos? Aquí no sé lo que van a meter, pero bueno, va a ir un animal, pues bueno, que tiene bastante humedad. Y bueno, nos dijeron que lo hiciéramos así. Y así lo hemos hecho. También para cambiar un poco los formatos, que no sean todos iguales. Este también es muy chulo. Este es una pasada. Aquí tiene macetas. Aquí, ahí tiene otra. Pensar que todo esto, siempre lo digo, pero
esto es el principio de un buen montaje. Falta poner todas las macetas, que se enraicen todas las hiedras o lo que le vaya a poner, y a partir de ahí pues esto cogerá forma. Esto es el principio de un terrario. Mirad estos troncos que salen desde aquí. Se está sacando, todavía no está seco. Hay partes todavía que tiene una capa que se le da, pero bueno, aquí se va viendo las formas. Este de aquí es un terrario también pues más tropical. Pues bueno, como veis las tonalidades son diferentes. Ese no es tan, digamos que es un bosque menos húmedo, aunque sí que tiene como una especie de verdín en gris. No sé, la tonalidad no sé bien si se verá bien en cámara, pero bueno, si se compara, aquí sí que se nota que hay muchísima humedad, y este es entre medio de este y este de aquí, que sería completamente seco. No sé qué os parece, ya sabéis, en Fondos para Terrario, echarle un vistazo. Os dejaré abajo los enlaces y todo eso. Hay cosas por terminar, por ejemplo arriba, como veis, la maceta que se ve, todo eso hay que ponerlo, le pondremos como una especie de musgo alrededor. Luego ahí también hay que naturalizarlo todo. Mirad qué cueva, así toda natural, que caen las raíces. No sé si se ve bien, si se aprecia, pero mirad qué cueva, qué pasada. Toda que entra ahí, todos son recovecos para que se posen. Son diferentes, los primeros son desérticos, los primeros eran una pasada también, son muy chulos, pero estos es una vez, estén todos, voy a hacer desde aquí, esto es una vez, estén todos puestos en el terrario, se plante, se ponga el sustrato, se pongan un montón de plantas, rocas, alguna rama más en vertical o horizontal, cada uno como quiera. Acordaos que son terrarios de 80 de profundidad por 1 metro por 50, ¿vale? Imaginaos qué pedazo de batería. Y son 6. Estos 3 que son los tropicales y los otros 3 desérticos que hemos visto. Ahora al final del vídeo os voy a dejar uno de geckos, no es de la misma persona, pero bueno, siempre sé que os gusta el tema de geckos. Os dejaré un montaje de geckos que hemos hecho también muy chulo, de unas medidas estándar de unos 60 por 50 creo que era, y le echáis un vistazo. También pues he pintado en unos colores así anaranjados que quedan muy guapos. Los colores anaranjados quedan chulos, pero bueno, esto de aquí, mirad esto, qué pasada. No sé si se aprecia en cámara, pero mirad esto, si lo pongo así es una pasada. Parece musgo. Ahora mirad, esto es suelo, esto es terrazo, pero imaginaos esto con alguna turba rubia, por ejemplo, que ya entrelace con el tema de rocas. Y mirad las rocas, todas estas rocas. Bueno, a mí me encanta. También formo parte de ellos, yo los monto. Y qué voy a decir, ¿no? Pero es que es verdad, es que son chulos, quedan muy chulos. Esto en cualquier terrario que pongas, pues haces algo chulo, un hábitat bonita, tanto para ti visualmente, siempre lo digo, y luego un hábitat idóneo para los animales. Aquí arriba, no sé si lo he dicho, pero tienen comederos, ¿veis? Aquí comedero. ¿Cuál tiene comedero más? Mirad, aquel de allí, en la parte aquí de allí, entre la maceta y el hueco, hay un comedero también. También se puede usar para poner plantas, tengo que limpiarlo. Como os digo, se están secando. A lo mejor veis cosas, no sé si se verá en cámara, pero bueno, sí, ahí por ejemplo se ve que ahí, ese trozo ahí que no está seco, eso blanco, pues se tiene que secar. Eso es para el tema de humedades, para rasguños, para que la madera aguante. No voy a dar los secretos. Mucha gente me preguntáis, acabo muchas veces, algunas veces contesto, pero me preguntáis qué tratamiento les damos y eso, y al final es un poco secreto, porque si diéramos todas las cosas que como trabajamos nosotros, pues sería un poco, no sé, un poco raro, ¿no? El decir todos los secretos de estos montajes. A lo mejor algún día lo explico, no quiero decir que no.
cuando un día me dé, a lo mejor os explico un poquito todo esto, pero bueno, más que nada es para que cojáis ideas y si no, pues ya sabéis, pasaros por allí. La verdad que haremos unos montajes chulos de vídeos, pasad por el Instagram y les echáis un vistazo, porque aquí la verdad que nos lucen mucho, pero bueno, ya se ven cómo están y cómo son. Por mi parte nada más, suscribiros al canal, espero que os haya gustado esto. Hasta luego, venga, adiós.